Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Este es un tema profundo, un tema muy profundo que necesita atención y necesita discernimiento y revelación. Vamos a hablar de temas en la Biblia que no son textos que se deben tomar a la ligera, porque entonces son textos que se sacan del contexto para convertirlos en un pretexto. Y la idea es que nosotros aprendamos verdaderamente qué es lo que nuestro Señor, nuestro único Dios, quiere para nuestras vidas. Mire, cuando la gente no estudia y escudriña profundamente la Sagrada Escritura, a veces tiende a confundirse. Por lo menos en Romanos capítulo 3, verso 28 dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Pero luego nos encontramos que Santiago 2:24 dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces muchos que no estudian, que no buscan de aprender la profundidad para saber de qué nos está hablando Dios a través de su palabra. Porque ¿cómo es posible que Romano, el apóstol Pablo, diga que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, y Santiago 2:24 diga que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Ahí la gente se confunde porque no estudian y escudriñan las escrituras. ¿Ve? Ahora la pregunta es, ¿Pablo y Santiago se contradicen? ¿Ah? En ninguna manera. ¿Es la salvación por la fe solamente o por fe más obra? ¿Ve? La Biblia es la palabra inefable. ¿Qué significa inefable o infalible? ¿Qué significa? Que no puede errar. El que se equivoca es el ser humano, el que se confunde la Biblia. No, hermano, que la Biblia tiene muchos errores, serán las traducciones. Las traducciones puede ser que tengan algunos errores porque fueron traducidas, ¿verdad? De los originales hebreos y griegos, ¿verdad? Y arameo. Y tal vez los traductores pueden errar por problemas de cultura o de dialecto, pues de idioma. Pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Amén. Y entonces, ¿qué significa la palabra infalible o inefable? Que no puede errar, que es seguro, que es cierto, que es indefectible. Inefable es que no se puede muchas veces explicar. Es algo tan perfecto porque viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo y Santiago dicen una cosa que parece contraria? Pablo y Santiago no se contradicen, hermano. Pablo habla de cómo se salva una persona y Santiago habla de cómo debe vivir una persona salva. ¿Ok? Son dos cosas distintas, pero hay que estudiarlas. En 2 Corintios 2, 12:4 dice que Pablo fue al paraíso y oyó palabras inefables que no se pueden expresar. O sea, son tan perfectas, tan claras, que no se pueden explicar. Y lo que voy a hablar acá es algo profundo que necesita de mucha atención y de mucha espiritualidad para poderla entender. Eso está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7, que dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tú lees este versículo y eres una persona católica que crees en las tres distintas divinas personas, que crees en la Santísima Trinidad Divina, porque eso es un invento católico, eso no es bíblico, entonces ya tú sacas allí rápidamente el texto fuera de contexto, porque dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién toma el libro de la mano derecha? El Cordero. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer un poco y vamos a analizar. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, escuche bien, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que no había nadie digno en el cielo. ¿Ah? No había nadie digno. O sea, ¿acaso que si hay dos personas distintas divinas de la Santísima Trinidad, el Padre no es digno de abrir los sellos del libro, sino solamente el Cordero es el único digno? Mire lo que sigue diciendo para que usted vea y vaya entendiendo. Hay que leer con entendimiento y con revelación. Verso 5 dice: y uno de los ancianos, el 4 dice:
Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Escuche bien. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea que Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David y también es el linaje de David, como lo dice Apocalipsis, también capítulo 22, versículo 16, que ya lo vamos a leer, ¿verdad? Es el único, entonces el Hijo, el Cordero, Jesús, es el único que tenía dignidad para abrir los sellos en el cielo. ¿Ah? Y el Padre, ¿dónde está el Padre entonces? Si hay 2, como dicen, o 3 de la Santísima Trinidad, ¿dónde está el Padre? El Padre no tiene dignidad para abrir los sellos, sino solamente, por eso Juan lloraba, porque no había nadie digno en el cielo para abrir y desatar los sellos. Hermanos, tenemos que analizar y entender con revelación, amén, qué es lo que verdaderamente nos quiere impartir el Espíritu Santo. Dice, y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino, aquí donde está la confusión de los amigos católicos que creen en la Santísima Trinidad o las 3 distintas divinas personas. ¿Ven? Esto es aquí donde se confunden. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Primeramente debemos entender algo muy importante. Escúcheme bien, algo que debemos entender. Que el libro de Apocalipsis es un libro altamente de contenido simbólico. Eso es lo primero que debemos aprender. De contenido simbólico. Entonces, Apocalipsis 5:7 significa, ¿será que hay 2 personas allá en el cielo, allí en el trono? No. No, porque vamos a leer la Biblia. Primero, Juan no vio al Espíritu, escúcheme bien, Juan no vio al Espíritu invisible de Dios sentado en el trono. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Vaya aprendiendo eso. Dios es Espíritu. Aprenda, estudie, escudriñemos para que no nos engañen. Y Jesucristo dijo en Lucas 4:24-39 que un espíritu no tiene carne ni hueso. Ok, Jesucristo dijo claramente que un espíritu no tiene carne ni hueso, y la Biblia nos enseña en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Ok, también podemos decir que Juan no vio al espíritu del Dios invisible, porque él mismo dijo, el mismo Juan, no se contradice, la Biblia es infalible, inefable. Juan y la Biblia no se contradicen, y Juan mismo dijo que nadie ha visto a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Jamás. ¿Ok? Y en primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Y en primera de Timoteo capítulo 6, verso 16 dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y en primera de Timoteo 1:17 nos enseña y nos dice que Dios es inmortal, es invisible, al único y sabio Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 5, del 5 al 7, aquí dice que uno de los ancianos se le acerca a Juan, a quien está llorando, y le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Ahora, en el verso 6, Juan ve a un cordero. Escuche bien, ¿qué ve Juan? A un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 ojos simbolizan los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Que es la omnisciencia de Dios, y los 7 cuernos simbolizan la plenitud del poder de Dios. Aquí todo el lenguaje es simbólico. Escuche bien, el lenguaje es simbólico porque el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Escúcheme bien, ¿ok? Entonces, es por eso que el anciano le dice, he aquí el león. Mientras que Juan, cuando mira, solo ve un cordero. Entonces el anciano le está diciendo, mira el león, Juan. Y entonces Juan ve un cordero. ¿Ah? Entonces eso es simbólico, no es literal. No es literal, ¿ok? Eso es algo simbólico. Eso es una visión, una revelación, pero simbólica, y la explica, pero que tiene el Espíritu Santo y que no tiene aquella doctrina católica
de la Santísima Trinidad Divina o de las tres distintas divinas personas puede entender bien que la Biblia, ¿ok?, fue escrita en un lenguaje hebreo y griego, y que los griegos y los hebreos nunca jamás creyeron en tres personas distintas divinas que hacen un Dios, que son coiguales, coeternos, cosas que es inventada por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el año 325, ¿ok?, de nuestra era. Entonces, por eso es que el anciano le dice: he aquí el león, y Juan mira a un cordero. En Apocalipsis 4:2 dice que Juan vio un trono, y en el trono uno solo sentado. En el trono había ¿cuánto? Uno solo sentado, uno en el trono. Entonces Juan no se puede contradecir, la palabra es infalible. Hermano, entonces ¿por qué dice que estaba uno sentado y el otro le dio el libro? Hermano, busca bien, lee, aprende y te darás cuenta de lo que te está diciendo Dios. No saques un texto fuera de contexto para convertirlo en un pretexto y hacerle creer a la gente de la Santísima Trinidad Divina, de las tres distintas divinas personas, cuando que la Biblia no habla nunca de Trinidad. La palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en la Escritura. Ahora, si tú buscas en la Escritura que Dios es uno, en la Escritura que dice Dios es uno, te consigues miles de versículos desde el Antiguo Testamento y no cambia hasta el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿qué dicen los profetas? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si tú buscas en Isaías, en todos los profetas te hablan de que Dios es uno. Dios es uno y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay dioses conmigo, dice el Señor. Yo le creo, la palabra es infalible, es inefable, no erra. No es que cambió la cosa, aquí no ha cambiado nada. Escúcheme bien, desde el Antiguo Testamento te viene al Nuevo Testamento y te consigue con que los apóstoles dicen que Dios es uno. Romanos capítulo 3, versículo 30, que dice que Dios es uno. Cuando tú ves a Jesucristo mismo que dice que Dios es uno, en Marcos capítulo 12, versículo 29, dice, le preguntaron los escribas, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesucristo le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No le dijo el Señor nuestro Dios, somos tres en uno. No, Señor, le dijo uno es, ¿verdad? Y luego el verso 32, el mismo escriba le dijo: oye maestro, verdad ha dicho, porque Dios es uno y no hay otro. Y eso lo sabe hasta el diablo, porque Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿de dónde sacan la Santísima Trinidad? El catolicismo. Todo aquel que cree en la Trinidad o en la Santísima Trinidad, en el Dios Trino, en el Dios Triuno, es católico. Católico protestante. Por eso los católicos idólatras, los católicos romanos, llaman a estos evangélicos católicos protestantes los hermanos separados. ¿Por qué los llaman los hermanos separados? Porque esa es una separación que hizo Martín Lutero, un teólogo alemán que se refugió en Inglaterra y dividió la Iglesia Católica, y nace la Iglesia Católica Protestante, que ya no creen ni adoran a María y tampoco en los muñecos de yeso. Pero el resto de la doctrina es la misma que los católicos. Ahora, el verdadero cristianismo es el que está en la Biblia. El único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el Dios mío. ¿Y cuántos son esos dioses? Un tres en uno, no señor. Un solo y único Dios. Amén. Ok, seguimos analizando un poquito más. Entonces, hay dos preguntas importantes que debemos contestar si queremos entender el capítulo 5 de Apocalipsis. Primero, ¿quién está sentado en el trono? Y segundo, ¿quién es el Cordero? Sabemos que Dios es espíritu, es invisible, y que un espíritu no necesita, primero que nada, sentarse. Número uno. Así que Juan no vio al espíritu invisible de Dios sentado en un trono. El que está sentado en el trono, la Biblia lo describe como, escuche cómo lo describe la Biblia. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice que el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Así lo describe el que está sentado en el trono. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Y quién es ese Dios Todopoderoso? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir, mi hermano querido? Pregúntele en Tito, léalo en Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Dice claramente la Biblia, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ve? Cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es Él. Escuche bien, nunca debemos pensar que Dios es ellos. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque en Éxodo 3:14
Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Escuche bien, le dijo, yo soy. Allí no dijo, nosotros somos. Allí no dijo que nosotros somos. Ok, dijo, yo soy. Entonces, el que vio Juan sentado en el trono fue a Jesús en la plenitud de su deidad, como el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 1, desde el 11 al 18, habla de Jesús en su deidad y se le revela al apóstol Juan, y Juan dice que el que le hablaba era semejante al Hijo del Hombre. Y el apóstol Juan conocía muy bien a Jesucristo porque él hasta se recostaba del pecho de Jesús, dice la Biblia que era el discípulo amado. Entonces, el apóstol Juan conocía bien al Jesucristo humano, pero nunca lo había visto en la plenitud de su poder y de su deidad. Por eso él cayó como muerto, sorprendido. Entonces Jesús le revela a Juan el apóstol diciéndole en Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18, no temas, le dijo, yo soy el primero y el último. Escuche bien, el que vivo y estuve muerto, Jesucristo, mi hermano, más el que vive por los siglos de los siglos, amén. Entonces Jesucristo es el primero y es el último, es el único Dios todopoderoso, amén. Entre el primero y el último no hay más nadie, solamente Él, Dios, Dios, un solo y único verdadero Dios, y tiene un nombre, ¿ok? Entonces la visión de Apocalipsis capítulo 5 representa simbólicamente las dos naturalezas y los papeles de Cristo Jesús como Padre, Juez, Creador y Rey. Y se sienta sobre el trono porque en su deidad Él es el Dios Todopoderoso. Pero como Hijo, Él aparece como un cordero muerto. Eso es simbólico, mis hermanos. Juan no vio al Espíritu invisible de Dios, pero él sí vio una visión que retrataba simbólicamente a Jesús en el trono en su papel como Dios, el Padre, y como un cordero en su papel como el Hijo de Dios, significado para el pecado, ¿ok? O sacrificado para el pecado. Entonces, si alguien cree que esto no es simbólico, sino literal, entonces tendríamos que concluir que Juan no vio a dos personas, sino al contrario, vio a un Dios verdadero, vamos a decirlo así, pues ya que tú dices, o cualquiera dice que esto no es simbólico, sino es literal, lo que Juan vio, lo vio. Entonces Juan vio a un Dios verdadero en el trono y a un cordero verdadero, es decir, un animal. Si estamos hablando de que es literal, entonces tú estás pensando que en el cielo hay un animal. No, el animal no era un animal. Mire, déjate de eso. Esto es simbólico y te lo estoy diciendo. Hay un solo Dios, no te confundas, ni te equivoques, ni malinterpretes las sagradas escrituras. Que yo sé que a nosotros, porque yo vengo también del catolicismo, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia católica, cuando era pequeño, ¿verdad? Pero luego cuando llego a grande, que llego a la iglesia evangélica protestante, que es católica también, los hermanos separados porque tienen la misma doctrina, me bautizaron nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde sacan ese texto? Fuera de contexto, que lo sacan bien sacadito, de Mateo 28, 19, donde Jesucristo le dijo a los discípulos, y hacer discípulos a todas las naciones, le dijo, bautizándolos en el nombre. Jesús le dijo en el nombre, ¿ve? Ni siquiera le dijo en los nombres, sino en el nombre, un solo nombre. El del Padre, coma, la coma se para, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. No era repetir como un loro Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ellos tenían que bautizar en el nombre del Padre. Y ellos sabían cuál era el nombre del Padre porque Cristo mismo se lo reveló. En Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9, el apóstol Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Entonces, ¿será que ellos sabían cuál era el nombre del Padre? Por supuesto que sí. ¿Y el del Hijo? Por supuesto, por obviedad sabían cuál era el nombre del Hijo, porque también fue revelado por el mismo Dios. Cuando Él los confrontó y le dijo, ¿qué dice la gente que yo soy? Uno dice que tú eres Elías, un profeta, otro dice que tú eres... ¿Y vosotros qué decís? Le dijo Jesús. Salió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque en Juan 14, 26, Jesucristo dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Ve? ¿Qué iba a enviar el Padre? Al Espíritu Santo, el Consolador, en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora qué Espíritu envió el Padre, porque el Padre lo envió, Jesucristo no miente, Él es la verdad.
Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Por cuanto soy hijo, Dios envió, Dios, el único Dios, hay un solo Dios, el único Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús, hermano querido. Jesús, entonces, ¿cómo se llama el Espíritu que está en mí? Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice claramente, con Cristo fui juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo. ¿Quién vive Cristo? ¿O es que entonces ahora los evangélicos tienen tres espíritus viviendo en ellos? Dice la Biblia que es un solo espíritu, no hay tres espíritus. El espíritu del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo. ¿Qué locura es esa? Eso es antibíblico. ¿Ok? Tienes un solo espíritu viviendo en ti. Por un espíritu, dice la Biblia, fuimos todos trasladados, ¿verdad? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Y por ese mismo espíritu fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Entonces hay un solo espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús, mi amado querido. Por eso los apóstoles sabían, cuando los mandaron a bautizar en el nombre del Padre, ellos sabían que era el nombre del Padre, y el del Hijo sabían cuál era el nombre del Hijo. Y el del Espíritu Santo también, por eso todos ellos bautizaron, y usted puede buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, quienes cumplieron con la ordenanza que Cristo le dio en Mateo 28 y 19, todos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Ok? Si tú lees 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos dice claramente que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Hay un solo Espíritu. ¿Quién es el Espíritu que vive en ti y en mí? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Filipenses 2:11. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, hermano querido, cuidado con estar inventando y creyendo de las tres distintas divinas personas que son coiguales. Cosa que es totalmente falsa, porque Jesucristo dijo, el Padre mayor que yo es. Listo, ahí se cae la coigualdad. Cuidado con eso, porque puede llevarte a un lugar que tú no deseas. Pero por error y por confusión y por equivocación de algunos líderes que no quieren dar su brazo a torcer porque le da pena, lo dejan solo, porque a veces está más pendiente de los reales y del estatus social que le pueda brindar la gente que de predicar la verdad. Tiene que predicar la verdad y ayudar a la gente para que la gente sea salva. ¿Ok? Entonces estamos claros que describe a uno en el trono, ¿verdad? Pero también describe a un león y a una raíz y a un cordero, y todo esto representan en forma simbólica las características y las cualidades del que es digno de abrir el sello del libro. Amén. Así que, mis amados hermanos, no te confundas, recuerda claramente que hay un solo Dios. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5, de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es Dios, no hay otro. Cristo es Dios sobre todas las cosas, que se manifestó de tres formas distintas: como Padre en la creación, como Hijo para poder redimirnos, ¿ok? Y echar sangre, porque si no, no había redimisión de pecados sin sangre. Tenía que presentarse como el Cordero inmolado. Y luego, cuando se fue, dijo a los discípulos y a nosotros, en el mismo libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18, le dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. ¿Y quién deja huérfanos? ¿Un tío, un primo, un cuñado? No, un padre. Él es el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que tenemos que aprender y conocer, y recuerda, amado hermano, te regalo esto para que lo estudie y lo analice. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Lee Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Te lo traduce la Biblia. Dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Y cuántos dioses hay? Uno solo con tres distintas divinas personas. No, señor. Hay un solo Dios, único y verdadero. Lee 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para que tú veas que dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, un Dios y Padre, el cual es de todo, por todo y para todos. Amén. Entonces hay un solo Dios. Y si ese Dios se manifestó en carne, no es otra distinta divina persona, sino el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que ahora participó de algo que no había participado. Amén. Dice la Biblia, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó
Así mismo, nadie lo despojó, él mismo se despojó, ¿verdad? Tomando forma de hombre, ¿verdad? Forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y se humilló, él mismo se humilló, hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, lo dice la Biblia. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande, dice la Biblia, que no se discute, es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios es el único, el que en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan capítulo 1, versículo 10, habla de Jesucristo y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Hermano, Jesucristo es el único Dios verdadero. No hay ninguna tres distintas divinas personas coiguales y coeternas, sino un solo Dios manifestado de tres formas distintas. Amén. Así que yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, pero yo sé que no son tres, sino un solo Dios que se manifestó de tres maneras distintas. Y en este tiempo de la gracia, la manifestación que Él tiene con nosotros es como Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, que vive en nuestro cuerpo. Así que podemos decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Saludos y bendiciones desde la ciudad de Puerto Cabello, tu amigo y hermano, siervo de Jesucristo, Miguel López. Bendiciones.